podemos ampliar un poco a la institucionalidad, al desarrollo del gobierno, a los gestos, a las alineaciones. Milei dijo hace un rato, reproducíamos una declaración que él dijo: independientemente del gobierno de Estados Unidos, yo soy un alineado con la política de ese país, sea Trump o sea Biden. Bueno, esto también lo podemos analizar y lo hemos convocado, y agradecemos la amabilidad de Fermín Bortel para acompañarnos en este tramo de nuestro programa. Hola Fermín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muchísimas gracias, muy bien, gracias por atendernos en esta jornada de feriado. Bueno, estamos a punto ya de llegar a los 4 meses del gobierno de La Libertad Avanza. ¿Qué conclusiones te deja inicialmente? Y no te pido lo económico porque puntualmente lo podemos tocar, pero me parece que podemos hablar un poco más de la institucionalidad, de la relación de Argentina con el mundo, de este gobierno con el mundo. Te he visto algunas publicaciones en tu muro personal de Facebook hablando de todas estas situaciones. ¿Cuáles son las primeras conclusiones, estos primeros pasos del gobierno? Mira, me parece que tenemos un gobierno que en casi 4 meses de gestión sigue negando la política como actividad de gobierno. Cuando yo digo hacer política o presencia de la política, estoy hablando de la generación de consensos básicos en un gobierno que institucionalmente no cuenta con los recursos que las instituciones le proveen para tomar las decisiones. No cuenta con gobernadores, no cuenta con intendentes, no tiene una presencia sólida en la Cámara de Diputados, ni siquiera los pocos diputados que tiene pueden traducir una acción política eficaz, y por supuesto tampoco presencia en el Senado, con lo cual, legitimado en las urnas, Milei es el presidente de la República, no cuenta con los recursos y debe generarlos entonces para poder tomar las decisiones que él cree conveniente. Lo ha hecho por la vía de la excepción. El decreto de necesidad y urgencia es una vía absolutamente excepcional en términos institucionales y legales. Tiene que ver con situaciones de emergencia que no se configuraron, por eso el debate y la discusión sobre estas cuestiones, y ha debido, en este sentido, volver hacia atrás a hacer un replanteo. El diálogo político hoy no existe, el presidente es el primero en sabotearlo, inclusive dejando mal parado a su ministro del Interior, que sería en algún sentido quien está gestionando ante gobernadores y dentro del esquema institucional algunos apoyos. Un gobierno que se niega a la política, la ha negado desde el vamos, en el sentido que hay una idea o una ideología de que la política representa el accionar de la casta, y en consecuencia esto hace que el presidente crea que puede gobernar de la manera en que lo está haciendo. Por otro lado, también en el marco de un sistema político que se está reconstituyendo, ¿no? Ya acá pensamos un poco más en cómo funcionan el sistema de partidos, o lo que queda de él, a partir de la elección de Milei, que fue verdaderamente un cataclismo político, ¿no? Algunos inclusive diciendo no la vimos venir. Entonces, claro, ese reacomodamiento de la oposición, no se ha producido todavía, no está clara por dónde va a ir la línea de oposición. Si bien han comenzado ya algunos reacomodamientos, no está definido, entonces esto complica un poco más el escenario, Pau. Fermín, cuando hablas de que han dejado de lado la política, a ver, la han dejado de lado porque definitivamente ellos descreen de la política, o descreen Milei de la política como instrumento para lograr acuerdos, consensos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, o porque vendió en su campaña electoral que la política le integran las castas y que es todo lo que la gente detesta, odia y no quiere más, y por eso avanza en ese sentido. Digo, ¿cuál de los dos caminos es el que uno por allí podría pensar que Milei transita? Milei no tiene práctica política, ¿no? Milei llega al gobierno sin haber prácticamente tenido más que 2 años como diputado.
y renegando de ese estilo, ¿no? De gobierno, renegando del debate, inclusive, como te decía, asociando la política como una cuestión, como la cuestión de la casta. Él cree en los mercados. Estamos hablando de un presidente que lleva al extremo los planteos políticos, ¿no? Es un presidente extremista, esto hay que decirlo, ¿no? Y ese extremismo político hace que asocie la política con un tipo de actividad vinculada a la corrupción, vinculada a la casta, vinculada al negociado. Todo esto han sido además corroborados con signos muy contundentes del presidente, ¿no? Hablarle de espaldas al Congreso el día de su asunción, las permanentes referencias en un lenguaje bastante soez, bastante bajo en su calibre en lo que respecta a esto. Él cree como un paleo libertario que dice ser, que en realidad lo único que existe en un sistema social son las relaciones de mercado. Entonces las niega las relaciones políticas, las entiende como algo corrupto, como algo inaceptable. En ese mismo registro es que él ha tenido todas estas apreciaciones, inclusive dentro del sistema internacional, claro, ¿no? Con las apreciaciones que hizo a Petro y a López Obrador. Claro, y allí digo uno ya debe hilar mucho más fino, ¿no? Porque por allí en la Argentina lo tenemos visto, sabido, lo conocemos, la gente lo eligió. Digo, uno puede estar o no de acuerdo, pero Milei es presidente electo por el voto popular de la Argentina y así dejará de serlo si es que la Argentina o la ciudadanía lo decide, ¿no? Pero lo otro, lo internacional, y esto que vos marcabas y que conocés tan bien como el resto de lo que nos venís diciendo, digo, allí ya hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Porque se están lesionando relaciones históricas, relaciones comerciales y una diplomacia que parece que a Milei tampoco le importa, ¿no? Digamos que ha sido un acto absolutamente de torpeza innecesario estos comentarios sobre los presidentes latinoamericanos. En el sistema internacional estas cuestiones están absolutamente regladas. Insultar al presidente, y mucho más a un presidente de una república, es insultar a su nación. Por lo tanto, el gesto del retiro de embajadores, que es el paso previo a la ruptura de relaciones, es un dato verdaderamente alarmante, verdaderamente alarmante. Primero que pone al país en un riesgo innecesario de ruptura de relaciones, aparentemente por lo que estaba escuchando hoy, la sangre no va a llegar al río, sí. Digamos, ya ha habido gestiones para recomponer allí. En segundo lugar, muestra a las claras, Paulo, el nivel de insignificancia internacional que la Argentina tiene en estos días. Esto no es ahora con Milei, pero sí está claro que la Argentina no cuenta en el mundo. Y finalmente, digamos, un enorme desconocimiento del sistema geopolítico internacional, es decir, acá ya más allá de los gestos y las palabras que ponen en riesgo las relaciones con países hermanos, las relaciones comerciales con China o con Brasil, que son nuestros principales socios económicos, solo porque, dice Milei, son regímenes comunistas, lo cual es una grosería inaceptable, pone en riesgo también las posibilidades de una recuperación económica un poco más presente en el sistema internacional y con una política un poco más cercana a las necesidades pragmáticas que la Argentina tiene. Esto sí es muy, muy preocupante. Y él cree que puede, traducir esa verborragia, ese nivel de análisis al sistema internacional. Lo podemos pagar caro, ¿no? Claro. Y a propósito de esto, ¿ves en el futuro una posible acción de que, la contención política del PRO, no sé en cuánto, pero la contención política del PRO, los aportes que pueda hacerle Macri en ese sentido, ¿lo pueden moldear un poquito más a Milei? ¿O es así y va a ser así y Argentina va a tener las relaciones así durante el gobierno o lo que dure el gobierno de Milei, 4 o 8 años o lo que decida la gente? Bueno, es difícil hacer un pronóstico. Creo que hay una legitimidad de inicio, es decir, Milei es el presidente de la República, ha sido votado por los ciudadanos, y después en política hablamos de legitimidad de ejercicio. Sí. Es decir, mire, si lo eligieron, pero su gobierno es un desastre,
Yo acá pongo el ejemplo, ¿no?, de la Rúa, elegido mayoritariamente por la ciudadanía, que se fue deshaciendo su autoridad en el contexto de su propia gestión. Y acá estamos hablando de una situación parecida, digamos. Tiene una legitimidad de origen y habrá que ver cómo se legitima en la gestión. Yo creo que las cuestiones económicas y sociales son las que van a ir marcando el rumbo, ¿no? En la medida en que todavía hay una sociedad que acepta la política de ajuste drástico que ha iniciado apenas asumido, que le van a dar un tiempo porque no hay nada que él no haya dicho en ese sentido. Claro. Hay un tiempo de gracia que va a tener, además en eso él ha sido muy concreto. Ahora bien, eso también tiene un límite, porque el nivel de ajuste social es demasiado alto ya a esta altura, y por otra parte también ha quedado en claro que parte de su diagnóstico de que el ajuste lo paga la casta, nadie podía creerse semejante cosa, lo están pagando, bueno, los jubilados, los trabajadores del Estado que se quedan sin trabajo. En definitiva, en gran parte esa promesa económica o esa expectativa económica que había generado también ha entrado en contradicciones, ¿no? Lo último, Fermín, ¿por qué Argentina tiene este fenómeno que se llama Milei? ¿Es el descreimiento en la política, la sucesión de hechos políticos y económicos desafortunados de los gobiernos anteriores, el cansancio y el hastío de todo ello? ¿O es simplemente el voto en contra de, no quiero esto, voy por aquello otro, sin saber con lo que me voy a encontrar? Mira, uno de los historiadores argentinos ya desaparecido decía, José María Rosa, los argentinos no suelen saber a quién votan, pero sí tienen muy claro contra quién votan, ¿no? Entonces, hay allí una situación de hastío, claramente, que lo trae a Milei a la presidencia. Hay un fracaso rotundo del sistema de partidos que acompañó al sistema democrático desde el año 83. La prueba está que Milei viene por fuera del sistema de partidos. Y también, en tercer lugar, Paulo, yo creo que hay una sociedad argentina, o por lo menos una parte de la sociedad argentina, que acepta este tipo de personajes, acepta este tipo de políticas, ¿sí? Estamos ante un cambio social muy, muy importante. El cambio lo vemos nosotros también en la juventud, en el sentido de su compromiso con las problemáticas sociales y la política. Hay un cambio ahí social importante y hay sectores sociales que creen en lo que Milei dice, que creen en la mano dura, que creen que, bueno, si hay que sacar planes sociales y el otro se muere de hambre, no importa. O sea, hay un nivel de insensibilidad social que es aceptable, hay un nivel de sostenimiento de políticas de mano dura que rayan con el autoritarismo, que son aceptadas también. Claro, y allí uno puede empezar a entender el nivel de apoyo, más allá del tiempo de gracia del presidente, el nivel de apoyo que encuentra la sociedad a pesar de todas estas cosas, ¿no? Claro, el nivel de apoyo viene de la mano de estos factores, claro, ¿no? Un cambio social importante, un fracaso rotundo de la dirigencia que dice ahora no haberla visto venir, ¿no? Como si no hubiera habido indicadores de que las cosas estaban mal. El fracaso de los últimos 20 años, yo creo que en definitiva se contabiliza también eso como un factor importante en términos del cambio social. Y como te decía, hay bolsones sociales que son los que reivindican la dictadura, la política contra los derechos humanos. Todo esto que fue la fundación de la democracia del 83 está absolutamente consolidada en la persona de Milei. Resume un poco todo ese cambio que en lo personal te digo, no lo veo solo como un cambio de la Argentina y de su sociedad. Bien. Es un cambio de todo Occidente que ha transformado la democracia en los últimos 15 o 20 años. ¿Sí? Milei no es igual a Trump, ni es igual a Bolsonaro, ni es igual a Meloni en Italia, pero tienen parecidos de familia que reivindican este tipo de políticas en Occidente. Perfecto. Como siempre, Fermín, ha sido un verdadero gusto y placer poder escucharte y aprender un poco más.
Un abrazo, Paulo, que anden bien. Igualmente, que sigas bien. El profesor Fermín Bortel, licenciado en Ciencias